Y continuamos en Actualidad Política TV y hoy es un día muy especial porque tenemos la oportunidad de charlar con uno de los economistas más prestigiosos que tiene nuestro país. Se trata del doctor Carlos Melconian, que lo tenemos con nosotros y le damos la bienvenida a Actualidad Política TV. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Gracias por la invitación. Un saludo grande a los dos. Muchísimas gracias a vos, Carlos, muy amable. Lo primero que quiero consultarte tiene que ver con lo que se viene hablando por estos días, de la posibilidad del gobierno de acordar con el fondo o no. Por eso te quería preguntar si tiene vida el gobierno sin acordar con el fondo. Bueno, por definición, vida y siempre. Argentina ha tenido crisis económicas fenomenales. Salís a la calle, la gente está trabajando, cruzando la calle, manejando, es decir, por definición, vida y siempre, pero entiendo tu pregunta. Yo acá lo que diría es un nuevo paso en el desacierto, el hecho de no querer vincularse a un acuerdo con el fondo. Aclarando que un acuerdo con el fondo en estas circunstancias es solamente en prolijar el hecho de no caer en atrasos frente al vencimiento de una deuda. Argentina no lo va a pagar. Lo que necesita es un acuerdo para estar prolijo en términos de refinanciar lo que vence sin caer en default. Eso es todo. Lo que ocurre es que entrar en ese tipo de acuerdo tiene un conjunto de condicionalidades, digo para la fantasía, porque las condicionalidades siempre le impone la realidad. O sea, lo que quiero distinguir para el hombre común es que si el camino con el fondo es ir para Mar del Plata y el camino sin el fondo es ir para Mar del Plata también. No es que de un lado podés ir para Mar del Plata y del otro lado podés ir para Rosario porque no firmaste con el fondo y son ellos los que no te dejan ir a Rosario. Es la realidad. Ahora, yo decía, es muy difícil explicárselo al político esto, porque si no firmás tenés mucho para perder. Y si firmás, no sé cuánto tenés para ganar, más que la prolijidad. No cambio mi escenario económico a partir de la firma. Sí lo cambio a partir de la no firma, para peor. Carlos, para los que no entendemos mucho de economía, esta semana el gobierno salió a decir de que Argentina está creciendo, la economía argentina está creciendo al 9%, y Alberto Fernández en una conferencia de la UOCRA esta semana dijo que está lleno de agoreros que siembran pesimismo en la Argentina. ¿Es cierto este 9% de que habla el gobierno y que estamos creciendo porque no tenemos más margen para caer o por qué se da este número? Sí. Bueno, primero, ustedes saben que es una máxima en mi vida no trabarme en las cuestiones de los calificativos de ninguna de las veredas. Yo cada vez que opino con absoluta libertad, con independencia de las cuestiones agresivas, de la cual tampoco me hago cargo, pero digo esto para ir tratando de implementar una cultura nueva en la Argentina, porque yo estoy pensando en el 2023 y preocupado por eso, y entonces quiero estar alejado tanto de un lado como del otro. La segunda cuestión es que hay varias maneras de mirar esto. El 9 de este año, que es cierto, viene a posteriori del menos 10 del año pasado. ¿Qué vamos a entrar en la semántica? Si más 10 menos 9 todavía está menos 1 abajo. Esa es la historia. Lo que pasa es que cuando cae 10, caen determinados sectores. Y cuando sube 9, no subís en forma equivalente. Entonces se produce un menos 1 macro, pero con muchas heterogeneidades. Por ejemplo, el sector automotriz carece de mercadería para vender y no está en su mejor momento. El sector cemento está casi en un récord. Y vos me decís, ¿cómo estaban antes de la pandemia? Más parejos los dos. Entonces se producen esas cosas por todos los sectores que tiene la economía. Esa es la primera idea. Ahora, la segunda idea, para no perdernos exclusivamente en el debate coyuntural, es que Argentina del 2011 hasta la prepandemia, 8 años, 2 administraciones, estaba estancada. Si vos haces menos 10 más 10
o menos 10 más 9, volvés al previo a la pandemia, que es al estancamiento que arrastrás desde el 2011. Entonces, ¿cuál es mi opinión ahí? Mi opinión es, estoy fuera de esa discusión chiquita. ¿Ve por qué Berretalandia? Porque se pierden en esa discusión chiquita. Yo, si estuviera acá con el presidente, autoridades económicas, el gobierno, y si querés me pones a la oposición también, diría, ¿quién está pensando cómo quebramos lo que teníamos antes de la pandemia? ¿Cómo va a ser que Latinoamérica creció 20% y Argentina 0 en 10 años? 25 contra 0. Esa es la discusión, no el chiquitaje del menos 9 más 10 con el cual se chicanean ahora. Entonces, de nuevo, ¿el más 9 es cierto? Sí, el menos 10 previo también. ¿El que cayó sale airoso ahora? No, por eso hay griterío a pesar del más 9, porque hay uno que quedó arriba de la prepandemia y otro que quedó abajo de la prepandemia. Y tercero, lo más relevante para el hombre de pie y para los 45 millones de argentinos, es que recién estamos volviendo con el más 9 al problema que teníamos previo a la pandemia. Vos tenés que pensar que este gobierno, como en el juego de la oca, es como si mañana arrancara. Volvió al lugar de origen. No te lo van a decir en público, pero es desilusionante. Se comieron medio mandato en el 0-0, por decirlo de alguna manera. Y vienen dos complicados. O sea, los gobiernos en algún momento van a tener que cambiar su formato, porque el mejor momento para hacer las cosas que tienen es al inicio, cuando llegan. Por supuesto, para un país global, yo creo en 3 o 4 administraciones que hagan lo mismo. Entonces pierde relevancia que lo hagas en los primeros 2 años. Si yo estoy pensando en 12, 16, 20 años, pierde relevancia. Pero eso sería el segundo paso, que vengan distintas administraciones y mantengan lo que se hizo bien, no mantengan lo que se hizo mal. Porque si dice, un gobierno atrás del otro tiene que mantener, tienen que ser constantes, permanentes, pero eso era para que el de la década del 2000 mantuviera el de los 90. Como vos después venís en los 2000 y destruiste lo de los 90, tenés que volver a hacerlo. Entonces ahí estamos en el problema. Parecía que entre el 15 y el 19 y se hacía, pero no. Y ahora viene esta administración que tiene un rumbo equivocado, más la pandemia, pero no, entonces hay que empezar de nuevo. No sé qué es lo que tiene de difícil de entender esto. Esta es Carlos, la historia. si uno hace una radiografía de lo que es la economía argentina hoy en día, tenés tarifas congeladas, precios congelados, parece más la economía de un gobierno que está a punto de entregar el mandato que de uno que le faltan 2 años por delante. En base a esto te pregunto, ¿cómo hace Alberto Fernández para llegar a terminar su mandato con 2 años por delante? Y bueno, por eso el otro día yo argumentaba, uno esperaba para después de noviembre, uno no, todos. Por lo menos yo, digamos, están planteados 3 desenlaces. No sé si la palabra es desenlace, porque desenlace da una idea de... Pero desenlace, usémosla, un desenlace político, uno cambiario y uno de acuerdo con el Fondo Monetario. Si querés el cambiario y el del Fondo Monetario pueden o no tratarse simultáneamente. El político, todo el mundo lo esperaba. Muchachos, yo vivo en el mismo país que ustedes. Tuvimos 1 mes y medio, 2 meses entre septiembre y noviembre diciendo si se ratifican los números del 14, habrá que ver cuál es la reacción. Se ratificaron. ¿Cuál es la reacción? Ninguna. La mise en scène de que estamos unidos y vamos para adelante. Y todo el mundo sabe que no. Por eso hay un desafío pendiente en la Argentina, que es en un esquema presidencialista como es la Argentina, cómo gobiernan las alianzas. Porque las alianzas también tienen liderazgos. No es que el esquema presidencialista solo tiene liderazgo, las alianzas también.
Entonces hay una tarea pendiente de saber cómo lideran, cómo se gobierna en alianza. Entonces, ¿hubo definición política? Para no ser hipócrita, todo el mundo sabe que no. Todo el mundo sabe que no. Segundo, ¿hubo definición cambiaria? Sin meter miedo y sin tragedia. Es una cosa muy curiosa. Hace como 3 meses en Córdoba, yo dije, bueno, a fin de año, con esta inflación, el dólar va a estar 200 pesos. Y titularon apocalípticamente, Melconian dice que el dólar va a estar 200 pesos. Y hoy cuando digo 200 pesos, un dólar pronosticado pero caro, dicen, ¿por qué no vendés entonces ya que es caro? Nunca hay pelota que le venga bien a nadie, ¿entendés? Entonces, el desenlace cambiario, ¿qué significa? Significa que si electoralmente quisiste devaluar al 1 y la inflación es 3 y tenés un atraso de 20%, continuar al 1 con inflación de 3 es incontinuable. Ahí va a haber un desenlace, en ese sentido desenlace cambiario. Y el tercero es un desenlace del acuerdo. El 22 de marzo vence el pago que no podés pagar, porque no tenés con qué. Ponele que haya un mes de delay, de perdón, de qué sé yo, págamelo el mes que viene, pero también ahí. Entonces, los 3 desenlaces esperables hasta ahora no han ocurrido. Están pendientes. Carlos, esta semana el gobierno dio a conocer que no quiere prorrogar el tema de la doble indemnización y la prohibición de despidos. ¿Cómo lo ves? Digamos, no, la demanda de trabajo de Argentina no pasa ni por esa medida cuando la pusieron, ni por esa cuando la libere. La demanda de trabajo de Argentina tiene que ver con algo que le puede haber pasado a cualquier matrimonio joven en la casa que contrata una niñera, o cualquier pyme del conurbano bonaerense que contrata un trabajador al cual se le fue. Si hay una industria ahí, ahí hay un kiosco recontra armado de los últimos 20, 25 años que va contra el trabajador. Ustedes no conocen los tipos que le hacen el bocho al trabajador, hacete echar que yo después voy a un acuerdo. Entonces, ¿qué hace? Esto no es un problema de Paolo Roca. Paolo Roca no le da ni 3 minutos de bola a eso porque tiene un equipo de abogados que le atienden eso. Pero agarrás a una pyme metalúrgica del conurbano bonaerense y el tipo dice, si le tengo que pagar esto con el pleito que me armó el kiosquero que le hizo el bocho, entrego la compañía. Entonces, ¿qué estamos descubriendo? ¿Qué estamos descubriendo? O sea, los sindicatos en la Argentina tienen 70 años, 100 años, entienden de esto. Si fueran vivos, ayudan a desmalezar eso. Hoy la Argentina tiene 45 millones de habitantes. Población económicamente activa se lo llama al que está en condiciones de trabajar. Hay 21. De los 21 trabajadores formales como Dios manda, hay 7 privados. No da en ningún país del mundo eso. Pues, che, ¿cómo de 21 con los papeles, obra social, anotado? Hay 7. ¿Y el resto? ¿Qué están desempleados? No, hay 2 millones de desempleados. Bueno, 21 menos 7, 14. Sacale 2. Los otros 12, hay 7 informales. Informales, ¿sabés qué? ¿Querés laburar? Sí, pueden venir. Entonces, doble indemnización. Si hay 7 informales, se acordaron tarde de las relaciones laborales. Hay 7 millones de tipos que hicieron una negociación en paralelo con. Es terrible para la industria del juicio, porque quisieran tenerlos adentro para seguir llenándole el bocho a lo que decía, hacete echar. Son 7 millones menos de kioscos que tienen ahí, que se hicieron solos. Después tenés 3 millones y pico de sector público, monotributista. Esos son los problemas que estoy mirando. Como ustedes hacen un programa de tele y miran la diaria, me preguntás a mí y yo respetuoso contesto. Pero me pongo a pensar dónde está el quilombo. El quilombo es, ¿y quién está mirando esto?
La Argentina se ha transformado en un país donde en todos los temas, no en este, en todos hay dos maneras de verlo. Una, mañana a la mañana, la semana que viene. Y otra es, che, esta decadencia de 20 años, ¿quién la está tratando? O sea, no economistas. Hay 3 líderes políticos en la Argentina que tienen esto en la cabeza. Y esto vale no para la economía. La economía, ¿sabe por qué es importante? Porque la gente vota por la economía. Yo el otro día dije, hubo más votos en contra del gobierno previo a la muerte del pibe en La Matanza que después de la muerte del pibe. Me quiero matar. Pero ¿por qué? Porque sigue la gente votando por la economía. Entonces este es un pedazo. Pero si metes el dedo en la educación, pasa lo mismo. Si metes el dedo en la seguridad, pasa lo mismo. Si metes el dedo en salud, pasa lo mismo. Carlos, te hago 2 consultas últimas de mi parte, una económica y otra política. ¿Cuál crees que va a ser el comportamiento del dólar en las próximas semanas? Y si el Banco Central, con el goteo permanente que tiene todos los días, tiene reservas y espalda como para bancarse lo que quiere hacer el mercado. No, lo segundo es más fácil. No tiene espalda. Y hay un manual de supervivencia para los próximos días que vos haces un acuerdo, corregís el atraso del 2021 y seguís devaluando acorde a la inflación para adelante. Acuerdo con el fondo, corregís de alguna manera lo pasado y le das un marco en el acuerdo con el fondo. ¿Es lo mejor? No, es el instinto de supervivencia. La otra es si querés patear el tablero o mirás para otro lado. Ese es el peor escenario. O sea, no estoy para decir va a valer 214,40 o 220 o se va a 3 gambas. Depende de lo que haga. Si le das un marco, de nuevo, le das un marco, corregís el atraso, son dólares sobrellevables con el manual de instinto de supervivencia. Si poné 2 loquitos que pateen el tablero, qué sé yo no me puedo hacer cargo de eso, no sé qué tienen en la cabeza. Vos que sos uno de los tipos más consultados de la Argentina, te quería preguntar qué opina el mercado, el empresario, digamos, el hombre que pone la plata en Argentina, si hay se huele algo de continuidad, que Alberto Fernández pueda llegar a renovar el mandato en el 2023, o las urnas del 14 de noviembre traen una ola de cambio en la Argentina. No, 2 definiciones. Primero, la más importante de todas, 2023 el siglo que viene. Empezar a mirar si aparece un Raúl Alfonsín. Digo esto por lo que generó, ustedes son pibes, lo que generó Alfonsín en su momento. El título es Se oxigena la Argentina. Se oxigena la Argentina. Alfonsín fue eso cuando empezó. Lo mismo generó Macri. El primer semestre de 1983 y el segundo semestre de 2015 lo dominaron en expectativa Alfonsín y Macri. Para eso, que está alineado con tu pregunta, falta 1 año y medio. 1 año y medio. Segundo, no, yo creo que no tengo la bola de cristal, pero hay una cosa que está clara acá, que es que estas elecciones de término medio, salvo que la economía sea un caño, prácticamente le abren el arco a la oposición. Le abren el arco. Solo 2 veces no ocurrió. Una en el 2009, que el kirchnerismo perdió, pero después ganó, porque la economía pasó a crecer al 10, 2 años seguidos. Pero no cayendo 10 previamente. De verdad. Ahí es donde se fue la soja 600. Y hay otra al revés, que la de Macri. Macri ganó muy bien en el 2017 y después perdió en el 2019, porque se le vino abajo la economía. Entonces yo digo, salvo un elemento económico que dé vuelta a los acontecimientos, se abrió el arco para los rivales. Entonces habrá que ver cuál es la reacción desde ambas veredas. Pero falta, es el siglo que viene. Carlos, la última de mi parte y ya te dejamos con tu actividad. Tiene que ver con la política. Hablaste de Macri, hablaste de Alfonsín. Con Alfonsín la vuelta a la democracia.
¿Quién crees que fue el mejor presidente de la Vuelta a la Democracia y quién el peor? Víctor Blanco, el mejor, y el peor tenemos varios, qué sé yo. Víctor Blanco el mejor, bien, está bien. Me lo Víctor llevaste Blanco, el me lo mejor llevaste y al el plano, peor que sí. me lo llevaste al plano futbolístico, pero está bien, no hay problema. Porque venían bien hasta acá, se fueron a la banquina con esa, déjense de joder. Dale. Carlos, te agradecemos estos minutos. Como siempre, la verdad que un placer charlar con vos. Bueno, un abrazo y saludos para los dos. Dale, pórtense bien.